muy buenas a todos. Somos el grupo 2. En esta ocasión les vamos a hablar el tema de el empoderamiento, la delegación de la autoridad. Este tema que lo plantea el autor como el vestido nuevo del emperador que se va a andar más adelante. Dale nomás, Sergio. Ya, primero partir hablando sobre la delegación de la autoridad, que este tema del empoderamiento está dentro de los desafíos claves del cambio en el contexto laboral contemporáneo, de acuerdo al curso. Entonces, esto se relaciona directamente con el proceso dentro de la empresa que vendría siendo la delegación de la autoridad. Pasar la autoridad del típico Fordismo donde está todo bien definido finalmente a los trabajadores, o sea, a los empleados. Esto viene la palabra delegar. Y al mismo tiempo, esto de cierta forma aumenta la motivación de los empleados, entre comillas, como veremos más adelante. Evidentemente reemplaza esto, o sea, es un gran paso entre el viejo orden y el nuevo orden, porque al final reemplaza este modelo de ordenamiento y mando, porque finalmente le da una mayor libertad a los empleados. Sin embargo, como todo proceso, el trabajador en sí, evidentemente, tiene una resistencia a esto, al momento espontáneo, y esto se relaciona efectivamente con el aprendizaje experiencial. Y no solamente el trabajador, estamos hablando de, por ejemplo, la empresa, quien es partícipe, los consejeros, quienes son los que o sea, le dan vida a este proceso. Al final todos están insertos y finalmente esto genera, por así decirlo, un temor al cambio, un temor a tener mayores responsabilidades por parte de cada entidad. Finalmente la autoridad en sí está pasando su labor, su, su poder a otra persona. Por eso este proceso tiene mucha, por así decirlo, ambigüedad en todo inserto en la organización. Por eso al final entre comillas, se desaprovecha el proceso actualmente. Dale nomás, Sergio. Ya, para ahondar un poco en este potencial desaprovechado que tiene la delegación de autoridad, hay que ver dos conceptos súper importantes y que en realidad son súper intuitivos para todos nosotros, ya que todos hemos vivido sintiendo uno o el otro durante toda nuestra vida. El primero de ellos es el compromiso. El compromiso es lo que lleva a la persona a actuar como actúa y a ponerse sus propias expectativas sobre el rendimiento que tiene que tener para cumplir con sus diferentes objetivos. Comenzando por lo que generalmente se conoce o conocemos como compromiso, es el compromiso externo. El compromiso externo, como se le menciona en el texto, se puede resumir como cumplir con el contrato. Esto quiere decir que la persona actúa como objetivo el rendir en lo que está haciendo solo para lograr concretar el objetivo. De una forma más simple de decir es hacer lo mínimo posible para, para cumplir con lo que se espera de él. Es decir, si yo voy a la universidad, el mínimo con lo que yo tengo que cumplir es con pasar mis ramos. Entonces, el compromiso externo sería eso, cumplir con uno mismo, quizás con los padres o con los profesores que te están enseñando, el aprobar el ramo, el conseguir una buena nota, el rendir bien académicamente, el tener una prioridad alta. Eh, pero esto más bien no implica a la persona como él mismo, sino que es solo de su rol como estudiante, su rol como trabajador, no como persona íntegra. Por otro lado, el compromiso interno es lo que realmente empodera al trabajador. El compromiso interno es tener un sentimiento hacia lo que uno está haciendo, un afecto, una relación personal con lo que uno se está cumpliendo. Se puede ver fácilmente en la universidad, sobre todo por ejemplo, al tú tener más afecto hacia un ramo,
o cuando tú sientes que eso te va a servir más para el futuro, puede que te involucres más en el aprender y no solo en el rendir en la nota. Eso es cuando podemos ver que la persona está comprometida internamente hacia lo que se quiere lograr. Esto es lo que empodera, esto es lo que da libertad a la persona de decidir cómo actuar, o más bien es al contrario, el poder tener libertad y el poder, el tener autoridad sobre lo que uno está haciendo, es lo que compromete internamente a la persona. Es de aquí donde entra la delegación de autoridad como, como medio para lograr que la persona se comprometa internamente. Es decir, el pasarle a la persona el poder para decidir sobre sus propias acciones, para decidir sobre su propio trabajo, para decidir sobre su propio aprendizaje, en el caso de nosotros como alumnos, es lo que lo compromete a uno internamente, según se plantea en el texto y según se ha visto en la realidad. Es por eso que al final eh, ambos son útiles, ambos son necesarios. A veces hay que rendir más para cumplir, para lograr un objetivo específico, para tener una buena nota, pero a veces es necesario estar motivado, estar empoderado con lo que uno está haciendo. Y ahí es donde vemos cómo surge el compromiso interno. Dale con la siguiente diapo. Lo que plantea el texto sobre estos dos conceptos es súper relevante para entender todo lo que va a venir después. De hecho, es un concepto súper duro, pero es necesario para lograr reflexionar acerca de lo que es la delegación de autoridad y sus implicancias. Se dice que el compromiso no es solo un concepto tal cual, sino que es una idea fundamental para entender los negocios. Esto quiere decir que si tú comprendes el compromiso, si tú comprendes los beneficios que se tiene al tener un trabajador comprometido, puedes lograr de mayor forma cumplir con la estrategia y con los objetivos estratégicos empresariales. Esto es activar la mente del trabajador o del hombre. Y si esta mente no está activada, solamente acata las órdenes o lo que se le propone hacer, lo más probable es que el objetivo, la iniciativa, no se desarrolle a cabalidad o incluso puede verse frustrado este proyecto. Podemos ver que como cada persona es distinta, su nivel de participación y compromiso que demuestra hacia ciertos programas que se van a tratar a más detalle adelante, van a reflejar una diferencia de actitud ante ello. Entonces no es fácil comprometer a la gente internamente, ya que tiene que llegar a ellos como persona, no como trabajador. Entonces desde aquí encontramos la primera reflexión personal como grupo que tuvimos, y que es que dentro de este proceso de la cultura organizacional que vimos durante las primeras clases del curso, este esquema que plantea el profesor en donde la estrategia empresarial se mueve, se equilibra con la estructura la estructura organizacional de la empresa y logran formar esta cultura. ¿Ya? Dentro de este esquema que pudimos ver, se encontraba que las personas estaban dentro y fuera de la organización al mismo tiempo. Ellos están dentro en la parte en que tienen que cumplir con un rol como trabajador, pero a pesar de que tú seas trabajador, a pesar de que tú seas alumno, siempre tienes una vida por fuera. Tienes una familia, tienes amigos, tienes objetivos propios, tienes hobbies. Y toda esa parte es muy difícil de controlar y de gestionar, por decirlo así. Es más fácil tratar a las personas por su rol que como una persona íntegra. Entonces, pudimos entender y relacionar esta materia ya que se entiende que el compromiso interno se relaciona con ambas partes, con la que está afuera y dentro de la organización. Es por esto que vivimos esta ambigüedad que decía mi compañero de tener que equilibrar cuánto de compromiso externo se le va a exigir a la persona y cuánto de compromiso interno es necesario para lograr el objetivo. Muchas veces se plantea que se tiene que ir por uno o por el otro porque no se va a lograr tener las dos al mismo tiempo. Yo creo Y, que eso sería... ¿Dale? igual, pucha, tirando como ejemplo de lo que decís tú, yo tengo un tío que siempre tiraba, o sea, una vez me comentó que él está en su trabajo tenía un grupo de WhatsApp
con todos los, no sé, los jefes, los que trabajaban en la oficina. Y él siempre fue de un pensamiento en que cuando terminaba su jornada laboral el día viernes, el fin de semana, él prácticamente se salía de ese grupo. Él no quería saber nada de la empresa. O sea, decía que la empresa es el lugar simplemente para llegar, trabajar, cumplir tu horario y la casa es distinto. En cambio, hay gente que finalmente llega del trabajo, sigue trabajando, sigue pensando, sigue pendiente a los proyectos, pucha, ahora tengo más independencia, no sé, quizá en mi puesto necesito elevar las ventas, un tanto proyecto. Al final la gente se compromete, ese es como el compromiso que se genera dentro de la cultura organizacional, o sea, relacionado con la cultura organizacional de la empresa. Entonces eso puede estar, supongo que debe estar muy ligado como al sector en el que se desempeña la empresa. Como decía el Sergio respecto a los bomberos, no sé si queréis andar eso. Claro, una idea que se me ocurrió antes de la presentación, o sea, teniendo esta reflexión, fue que los bomberos son unas personas que son completamente o tienen completamente un compromiso interno con su trabajo. Ellos debieran siempre estar disponibles para cualquier emergencia que suceda, y tienen que estar siempre atentos en general a cualquier cosa que pueda pasar, sin importarle cualquier otra responsabilidad que tenga externa. Y además no buscan un beneficio monetario a cambio. Normalmente trabajan sin sueldo o trabajan sin sueldo, y los aportes que tienen como bomberos son solo de la gente que les dona. Y obviamente con esto vemos el gran nivel de compromiso que estas personas tienen, que no les importa realmente solo cumplir el contrato, no les importa solo trabajar por trabajar, sino que lo hacen con todo lo que tienen para entregar, todo, como tienen un sentimiento detrás de todo lo que hacen, para hacerlo, para participar, para salvar gente en este caso. Eso lo podemos ligar harto al concepto que generalmente conocemos como quizás vocación, o a la típica frase que se dice cuando se ilustra el tema de los hobbies, de involucrar lo personal en el trabajo, que es la famosa frase de elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día más en tu vida. Esta frase realmente no es que no vayas a trabajar, es una metáfora que se refiere a que si tu trabajo te involucra a ti como persona, no solo como un cumplidor del contrato, va a ser más llevadero, te vas a sentir empoderado, vas a rendir más. eh, y esto es lo que se aspira a lograr, este es el gran potencial que se tiene, de que ojalá que aunque no sea tu afición personal, tú te puedas sentir completo en lo que estás haciendo, comprometido internamente. Y con eso yo creo que dejamos un poco más clarificados estos dos conceptos. Se puede discutir más en el plenario si es que se tienen dudas, porque es muy importante. Y con esto vamos a seguir con la siguiente sección. Bueno, luego tenemos los programas de cambio y contradicción interna. Nosotros sabemos que los programas de cambio están llenos de contradicciones internas, haciendo que aunque sean implantados correctamente, muchas veces no fomentan la conducta que deberían inspirar ni pueden hacerlo. Esto se da que si estas contradicciones salen a la luz se pueden trabajar y conseguir el avance deseado, pero si estas simplemente no salen a la luz, no son reconocidas cuando deben ser reconocidas, se convierte en una fuerza destructiva. Y esta fuerza destructiva no solo ahoga el desarrollo de la delegación de autoridad, sino que también reduce la eficacia de la empresa al engendrar frustración y desconfianza. O sea, eh, si no se reconocen ninguna de estas contradicciones que podrían salir, que más adelante igual normaremos, tenemos que no se va a poder llegar a un programa de cambio bien hecho, que es uno de los problemas que se plantea mucho en este texto, que es simplemente que
muchas veces no se aplica de buena manera o no se aplica cuando se debe aplicar un programa de cambio y la delegación de autoridad. Por esto, los empleados comprenden sin ningún problema la necesidad de que existen ciertos límites en términos de autoridad, en términos de responsabilidad, pero y además, a pesar de esto, aborrecen a los ejecutivos que predican el compromiso interno y siguen exigiendo un compromiso externo. O sea, no están conformes con esta dicotomía que existe de buscar tal vez un cambio, una delegación de autoridad, eh, a- cuando estos mismos ejecutivos siguen exigiendo un compromiso externo, aún buscan que se produzca el trabajo que deben hacer, el rendimiento, a pesar de que ahora los trabajadores tienen más responsabilidades y más tareas en general. Entonces el no convencimiento arriesga la credibilidad de los directivos. Entonces el escritor encontraba 4 pasos o 4 etapas para hacer una mejor práctica para promover e implementar el cambio, partiendo por la visión de futuro, luego llegando a una estrategia competitiva, esto para que estén alineadas, porque es muy importante que estas dos siempre estén alineadas. Una estrategia siempre debe seguir la visión de futuro para que la empresa pueda trabajar hacia un mismo fin, todos juntos y se produzca una sinergia y no estén todos separados, todos trabajando para cualquier lado, todos haciendo cualquier cosa. Luego se definen unos procesos laborales que al realizarlos pondrán en marcha la estrategia competitiva y finalmente se debería definir los requisitos profesionales individuales de manera que los empleados puedan realizar los procesos con eficacia. Entonces con esto encontramos que al definir estos nuevos requisitos profesionales que cambia la estructura organizacional, las personas deben entonces adaptarse y aprender su nuevo rol. Y entonces encontramos estas preguntas de cómo se puede predicar la autogestión y el self-control si todas las definiciones están dadas desde arriba, cómo se puede entregar flexibilidad si el cambio es guiado por un proceso tan rígido y cómo se puede exigir aprendizaje y empoderamiento sobre el nuevo rol si el trabajador no participa directamente en definir este último. Y como anotamos ahí arriba de la presentación, esto no se puede. Esto es un poco como llevándolo de nuevo al esquema de la cultura organizacional. Entendemos que uno al delegar autoridad y al dar más responsabilidad de autonomía a un trabajador sobre su actuar o sobre sus labores o sobre cómo ejecuta sus procesos, lleva a la persona a modificar su rol, a tener que aprender nuevas acciones o nuevas estrategias a seguir, o tácticas, más decirlo así, que sigan la estrategia de la empresa por sí mismo. Y este es un proceso de cambio. Tú al definir otros nuevos requerimientos del trabajador, que él mismo se supone que los tiene que colocar, tú estás cambiando su rol. Al cambiar su rol, al cambiar la estructura organizacional, la persona tiene que salirse de sus casillas, adaptarse y aprender, como dice ahí. Entonces, como decía mi compañero, al final se produce una contradicción bien grande entre tú implementar un proceso para que estas personas se adapten a su nuevo rol eh, de forma controlada. Porque si tú estás controlando este proceso o defines etapas estrictas, o esto viene desde una visión y estrategia que se definió desde arriba, ¿cómo puede ser que el trabajador haga esta adaptación de forma autónoma? ¿Cómo se va a empoderar si él no participa de, de lo que tiene que seguir? Es decir, la persona tiene libertad de actuar, pero igual tiene que estar siguiendo objetivos y estrategias definidas por alguien que no fue él. Esto no es autonomía real. Y esto es lo que se discute en gran parte en lo que son los programas de cambio. Dale nomás. Ahora, eh,
ahora pasando al tema de estos consejeros delegados, que son los que al finalmente están como verificando este proceso, el autor habla harto del paladín de cambio, que mencionando como, alabando como a la Edad Media, estos paladines como así como que mantenían el orden, tenían como recursos, eran como líderes. Plantea la pregunta que dice, ¿cómo puede sentirse autónomo un empleado que siempre hay alguien que quiere convencerle o controlar desde arriba? Esto se contrasta, o sea, tiene directa relación con lo que decía anteriormente André, dado que básicamente en las conferencias en las que participó este autor, prácticamente todos los consejeros, todas las personas encargadas de estos procesos de delegación de autoridad, recaen siempre en lo mismo. Recaen en que finalmente se están limitando las acciones de los trabajadores. Si estamos hablando de un proceso de empoderamiento, ¿por qué siempre se sigue el trabajador se sigue sintiendo limitado? Le dice, usted tiene más libertad siempre y cuando no se vaya por tal lugar, algo así. Les ponen siempre un límite. Entonces, finalmente, estos consejeros delegados socavan en sí la delegación de autoridad de la empresa. No se puede saber si al final este antiguo orden, o sea, al final la autoridad, el Fordismo, no se sabe si realmente quiere a los empleados autónomos. Esto genera como un eterno debate de la delegación de autoridad, de pasarle la autoridad al trabajador. Entonces, ellos, no, al fin y al cabo, se dice que esta autoridad no quiere perder la autoridad. Eso es, no quiere perderla finalmente. Siguiendo la idea que hemos intentado trabajar desde las dos diapos anteriores, tú al delegar autoridad estás requiriendo que la persona aprenda. Entonces, como valga la redundancia, aprendimos durante este curso, es bien importante para el proceso de aprender el explorar nuevas instancias y vivir nuevas experiencias, a lo que a lo que catalogamos como el momento o suceso espontáneo del aprendizaje experiencial. Esto es súper importante porque el autor dice que a pesar de que estos consejeros delegados quieran, o los directivos, digan querer empleados de autónomo, en realidad no quieren perder control. Entonces, en vez de controlarlos a ellos, controlan a la situación o al entorno en donde está ese trabajador. O sea, te doy libertad para sobre tus funciones, pero en un entorno sumamente controlado. En un entorno en donde tú, aunque la embarres, por decirlo así, durante el trabajo, no vaya a implicar una gran pérdida para la empresa. Entonces, da igual si tú te das libertad, si sigues controlando todo el entorno a través de estos paladines del cambio, no ocurre nunca este momento espontáneo. Entonces, lo que plantea el autor que es súper fuerte según nosotros, es que aunque controles el entorno, no vas a generar autonomía. Y aquí es donde se encuentra esta contradicción de yo quiero que mis empleados sean autónomos, pero voy a controlar a todo menos a ellos. Entonces, eso no es autonomía real y no genera compromiso interno como se dice desear. Ya, como empezamos a ver, dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de cualquier institución, hay diferentes actores que dicen desear la autonomía. Entre ellos, primero vimos cómo los directivos, los consejeros delegados dicen desear la autonomía, pero se contradicen. Y ahora vamos a ver cómo los profesionales del cambio, o sea, estos gestores que son contratados para ir a ayudar a lograr una buena delegación de autoridad, eh, también se contradicen al decir que desean la delegación de autoridad. Como se dice, estos profesionales del cambio, dentro de una mentalidad, intentando llevar una mentalidad más postfordista, proponen un proceso o un programa que ellos van a guiar y van a ayudar
para que sea bien implementado. Entonces su rol es el apoyar a este gerente o a este jefe o a este ejecutivo que va a llevar a sus trabajadores a ser más autónomos para que se haga de forma correcta. ¿Cuál es el problema? Que, como dijimos, siempre hay que equilibrar la balanza entre cuándo se necesita un compromiso externo y un compromiso interno. Entonces, muchas veces estos profesionales fallan al no tener en cuenta las necesidades que se tienen en el minuto. Ellos van muy a su idea, muy llevados por su idea de lograr este cambio. Al final, toda la empresa comienza bien motivada y bien entusiasmada por esta nueva autonomía. Pero cuando los problemas comienzan a surgir, cuando se necesitan decisiones tácticas dentro de la estrategia de cambio, se cumplen con otras necesidades. Se generan requerimientos como por ejemplo el cumplir objetivos, el cumplir plazos, el rendir, el conseguir un número para presentarle al accionista, que siempre tiene que ir con un cierto grado de compromiso externo, en donde generalmente este proceso en el que todos partieron motivados se empieza a derrumbar por aquí y por allá y se tiene que buscar otra forma de lograrlo. Es aquí donde el autor dice que ha conocido más de 300 profesionales del cambio que llegaron a una empresa para intentar ayudar y que en realidad no lo terminan haciendo, ya que no toman en cuenta estas necesidades, terminan frustrándose ellos mismos porque no está saliendo todo como ellos lo planearon y terminan cayendo ellos mismos en una mentalidad fordista intentando traer una práctica post-fordista. Entonces, esto es muy importante, la contradicción que también tienen estos gestores. Dale a la siguiente. Aquí dejamos gran información, ya que encontramos súper importante el tema de analizar las contradicciones de profesionales del cambio, ya que nosotros estamos estudiando para ser gestores y para finalmente ser estos profesionales. Pero a grandes rasgos queremos comentar que la última conclusión que sale abajo, que es que se comete el error de no pensar qué es lo más adecuado de hacer con respecto a la situación actual. En vez de proponer ideas reales y soluciones, se idealiza la idea de la delegación de autoridad. Al final esto hace que los profesionales del cambio terminen socavando su propio proyecto y su propia intención de ayudar. Entonces, ¿cómo es posible evitar que este gestor del cambio caiga en una mentalidad fordista y se termine frustrando y se termine yendo abajo todo el proyecto de delegación de autoridad? Encontramos que aquí es súper importante tener una mentalidad post-fordista a la hora de enseñar a estos profesionales y al formarlos. Es decir, si aunque tenga ideas post-fordistas, si este gestor fue criado y fue enseñado bajo el viejo orden de ordeno de mando, no va a poder llegar realmente a entender cómo llevar este proceso, aunque lo entienda en la teoría. Pero es muy difícil llevarlo a la práctica si no se tiene esto desde antes. Y creo que es una discusión súper importante que se tiene al momento de enseñar, al momento de teorizar lo que es de la delegación de autoridad y de formar profesionales como se está haciendo hoy día. Y es una discusión que se necesita implementar y llevar a cabo en las universidades como hoy día en la FEN. Dale a la siguiente. Bueno, para ver los problemas que tienen los empleados con respecto a esto y conectarlo tal vez un poco con lo anterior que dijo Andrés, queremos ver este caso que presenta el texto de la antigua Alemania Oriental, la cual está en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, está bajo el control de la Rusia soviética. Entonces, en este caso, los trabajadores se desempeñan totalmente bajo un sistema de compromiso externo, siguiendo las directrices de planificadores centrales. Estos solo sabían obedecer órdenes a tal punto de que sus vidas dependían de ello. Bueno, luego de la caída del muro de Berlín, con la llegada de la fuerza occidental a esta nueva Alemania, que hoy día todos conocemos, estos mismos trabajadores fueron contratados por empresas occidentales en las cuales sus directivos quedaron sorprendidos por la falta de iniciativa e inspiración de estos trabajadores. Están acostumbrados a este régimen
soviético de control total de sus acciones, control total sobre el trabajo que debían hacer, que no eran capaces de acostumbrarse a este nuevo orden occidental que buscaba más iniciativa, más trabajo por parte de ellos, no solo trabajar con lo mínimo. Entonces, estos directivos no comprenden lo amenazador que podría ser para una persona tomarse en serio el compromiso interno, sobre todo al haber vivido toda una vida bajo la regla del compromiso externo. Por esto, el compromiso externo es un mecanismo psicológico de supervivencia, una forma de conducta adaptable que permite a los empleados aguantar en la mayoría de los entornos laborales. Entornos laborales tan extremos como este caso de la antigua Alemania Oriental. Un compromiso externo prolongado hace que la adopción de un compromiso interno sea muy improbable debido a que el sentido de la delegación de autoridad no es innato. Por esto cabe recalcar muy bien que la delegación de autoridad es algo que se debe aprender, desarrollar y cuidar, como dijimos anteriormente. Y se ve muy bien en este caso de Alemania que si los trabajadores se acostumbran de una manera muy fuerte a este compromiso externo, será muy difícil volver a inculcarles un compromiso interno que conlleve una iniciativa, mayor responsabilidad, mayor rendimiento, incluso a no tratar de producir solo lo mínimo que ellos desean o que las fuerzas de arriba desean, estos planificadores centrales, sino a trabajar por ellos mismos, no por otros. Y por esto recalcamos que es muy importante aprender, desarrollar y cuidar esta delegación de autoridad. Y también un tema que queremos plantear a tratar de discutir en el plenario es que claramente esta delegación de autoridad no es una habilidad que se le enseñe o inculque desde pequeños en la educación de Chile. No es algo que ni siquiera veamos de gran manera nuestra educación actual de que estamos enfrente, que debería ser algo muchísimo más importante porque prácticamente nosotros somos estos gestores del cambio, profesionales del cambio. Bueno, luego tenemos este otro caso que presenta el texto de una empresa con problemas financieros, en donde se decidió, a pesar de las pérdidas, subir el sueldo de los empleados. Estos empleados no consideraron la subida como un ajuste de mercado y no como un incentivo. La remuneración aumentaba, pero ellos seguían haciendo solo lo que se les pedía, no aceptaban riesgos ni mostraban responsabilidad personal ni tomaban ninguna iniciativa. Por esto también planteamos esta duda que también nos gustaría expandirla más tal vez en el plenario de cómo diseñar compensaciones que realmente funcionen como otorgadores de autoridad. O sea, qué tipo de compensaciones podríamos diseñar para realmente llegar a tener un aumento en el compromiso interno de los trabajadores. Ahí es súper importante recalcar que también diseñar quiere decir investigar, porque hoy en día las compensaciones que se están dando a nivel global, no están demostradas que no están cumpliendo con las expectativas de generar el compromiso interno. Ni sea el ascenso, ni sea un reconocimiento, ni sea más dinero, ni más tiempo libre. Nada está funcionando como debería funcionar y como dice la naturaleza del humano. Entonces, también es súper importante recalcar que, por ejemplo, nuestro rol como alumno, nos damos cuenta de que nosotros ya no nos criamos bajo un sistema que nos permita no contradecirnos nosotros mismos con autoridad. Es decir, todos hemos dicho que en algún minuto sería bacán que en el colegio no se nos pidieran notas, sino que nos enseñaran a estudiar. O en las universidades quizás que universidad muy reconocida, los alumnos son los que deciden qué investigar y qué aprender durante su carrera y los profesores solo aprueban este proceso que ellos eligen por sí mismos. Pero al final cuando se nos dan instancias de estudiar por nuestra cuenta o de decidir qué vamos a hacer o de estudiar bajo nuestro propio ritmo, terminamos rindiendo lo mínimo, terminamos estudiando para la nota, terminamos viendo pautas
hacemos preguntas constantemente para saber qué hacer. Y esto nos deja en claro que quizá nosotros ya no somos la generación que va a lograr conseguir esto, sino que somos la generación que tiene que plantear este tipo de dudas y comenzar un proceso de cambio de la sociedad en general, sobre todo acá en Chile que estamos bien atrasados en estos temas. Dale. Dentro del título, algo súper importante que nosotros encontramos dentro del texto es la metáfora del vestido nuevo del emperador. Esta metáfora proviene de un cuento bastante antiguo en donde un emperador necesita un nuevo traje para lucir en una ceremonia muy importante, a lo que vienen unos sastres y le dicen, mire, nosotros le diseñamos el atuendo, el vestido más exclusivo y raro del planeta. Le dice, hicimos un vestido mágico que es invisible a cualquier persona que sea un necio o un tonto. Aquí es donde el emperador dice, maravilloso, voy a usar este nuevo traje que yo no lo puedo ver. Pero yo no voy a decir que yo no lo puedo ver porque no quiero quedar como un tonto. Entonces él lo comenzó a usar. Entonces comienza este desfile y las personas dicen, oh, el emperador lleva un nuevo traje para no admitir que ellos son tontos, son necios y no lo pueden ver. Entonces comienza todo un proceso social en donde la gente empieza, toma una actitud de rebaño y comienza a decir, oh, no quiero ofender al emperador, a la autoridad, y tampoco quiero ofenderme a mí mismo diciendo que soy un necio o un tonto. Entonces voy a decir que ese traje está cumpliendo con su objetivo, que es vestir al rey. Hasta que llega un niño de entre la multitud y dice, miren, el rey está desnudo. Es decir, él evidencia que el traje del rey era un engaño, que en realidad todos lo estaban alabando sin un fundamento real, y que solo estaban respetando a la autoridad y tomando una posición humana de defenderse a ellos mismos. Cuando todos se dan cuenta de esto, todos comienzan a hacer burla del rey diciendo, miren, el rey está desnudo, el rey está desnudo. Esto el autor lo correlaciona con la delegación de autoridad, ya que como sociedad hemos declarado que la delegación de autoridad y la independencia en el trabajo, la autonomía, es algo que da resultados, que es muy positivo, y nadie se atreve en total a cuestionarlo o a decir, ¿estará funcionando realmente? ¿Estaremos mal en cómo lo estamos planteando? Hasta que llega alguien como el niño, como el autor del texto, que abre los ojos y dice, miren, en realidad este vestido, esta delegación de autoridad, no está cumpliendo su objetivo. Todo el mundo dice que compromete internamente a la persona, que entrega un buen rendimiento, pero no es así, no lo está haciendo, no como lo estamos haciendo hoy día. Y esto nos lleva a toda una reflexión de cómo como sociedad estamos todavía insertos en un mundo fordista, en donde por puro respeto a la autoridad y por la opinión de qué dirán los demás y por no atreverse a las nuevas experiencias, no cuestionamos estos procesos, y esto lleva a una gran ineficiencia y a desaprovechar el potencial que se está teniendo. Eso fue lo que captamos nosotros del vestido nuevo, de la delegación que en realidad no está cumpliendo su función como debería y que todos la adulan sin razón aparente. Ya, y en honor al tiempo queda simplemente mencionar que el autor escribe unas ciertas recomendaciones para las nuevas, o sea, para al final el proceso de delegación en la empresa, y principalmente menciona como primer punto que se debe animar a los empleados a que se saque a la luz las contradicciones entre los programas, o sea, no quedarse callados cuando ven que algo no está, o sea, que este proceso no está funcionando bien, que no está siendo eficiente, no está cumpliendo con lo que, por lo que fue instaurado, por lo que fue pensado. Al mismo tiempo menciona que no se deben poner en marcha procesos que son escandalosamente
contradictorios porque finalmente estos están ligados a empeorar incluso la situación de la delegación de autoridad. El trabajador principal, o sea, finalmente es pasado a llevar más que beneficiado y otorgarle más libertades. También menciona que se debe comprender que la delegación de autoridad evidentemente tiene limitaciones que no todo, o sea, no toda una organización puede sentirse libre, no se puede delegar a toda una organización, a todas las personas. Eso es un aspecto, es un proceso que se debe estudiar, que se debe pensar en qué áreas va a estar dirigido. También otro punto que plantea es que evidentemente en la empresa puede existir el compromiso externo y el interno. Obviamente va a depender mucho en sí de los roles, quizás de esta empresa, cómo nivela el Fordismo con el posfordismo en este caso, vendría siendo. Se tiene que analizar los puestos de trabajo. Como punto número 5, establecer condiciones laborales que en este caso fomenten la delegación, no es llegar y en cualquier empresa llegar e instaurar una delegación de autoridad. Se debe establecer condiciones mínimas donde permita un cierto control, pero como mencionamos, no un control que finalmente se caiga con todas las contradicciones que anteriormente se mencionaron. Que se pueda establecer un control eficiente donde estas personas, estos delegados puedan interferir, pero sin que el trabajador se dé cuenta, o sea, sin que el trabajador sienta que está bajo un control. O sea, es algo que se debe nivelar. Como sexto punto, incorporar como fin anteúltimo en la política de relaciones humanas factores como la moral. Obviamente es importantísimo dentro de este proceso. Y la séptima es básicamente que el empleado sea asesorado para que su marco de decisiones abarque lo que finalmente tiene que abarcar, o sea, lo que involucra su rol y su puesto de trabajo. Básicamente eso serían los pasos. Sí, un poco que recalcar que es importante saber que no se debe recurrir a la delegación de autoridad de forma innecesaria. Eso quiere decir que equilibrar la dualidad, el hacerlo mal, el equivocarse, el autor ha evidenciado muchos casos donde el resultado termina empeorando la situación de la empresa en vez de mejorarla. Eso es súper importante y algo que recalca el autor una y otra vez, de que hay que saberlo gestionar o puede tener efectos nocivos en la misma organización. Y un poco para concluir, espero que le haya gustado toda esta conversación que tuvimos. Dentro de nuestro PPT fuimos dejando hartos conceptos que no quisimos abordar debido a que no consideramos tan relevante y que no nos iba a dar el tiempo. Ojalá que les sirva si quieren estudiar de él. Y en Color Azul fuimos dejando varias reflexiones personales que nos gustaría tratar en el plenario. Entonces, si ustedes quieren quizás tomar nota o darle vuelta a alguna de los textos en azul, las reflexiones que dejamos, sería excelente y nos ayudaría mucho para luego tener una discusión interesante. Así que muchas gracias de parte de los tres y nos vemos en el plenario.